Hola. Lo primero que quería preguntar es lo siguiente. Hola, profe. Hola, Tatiana Alejandro. ¿Pueden acceder a su aula virtual? Yo sí. ¿Sí? Yo sí, profe. Perfecto. ¿Hay alguien que Profe, no haya podido acceder? yo no puedo porque de mi celular no puedo. Ah. Y Alejandro, ¿y desde la computadora puede acceder para ver los links y esas cosas, el material que les voy subiendo al aula? Sí, profe, lo que pasa es que ahora no estoy en otro lado, estoy con mi celular, entonces no tengo mi computador, pero sí he accedido a toda la aula virtual, he visto toda la materia. Perfecto. Ya, porque un compañero me preguntó si es que yo había subido material al aula. Y yo he estado subiendo el material al aula, entonces estoy un poquito preocupada porque no sé si habrá algún problema quizá en algunos sistemas, pero yo aquí les quiero mostrar a todos que efectivamente todas las clases están. ¿Sí? Incluso les subí la del sábado pasado, ¿sí? Entonces, no sé, ahí sí me pueden confirmar si la han podido ver, o el compañero que me escribió si es que efectivamente pudo ingresar. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, buenas. Sí, justamente yo quiero escribir porque donde ustedes se meten a mis cursos, por ejemplo, se supone que aparecen los cursos que están en el trayecto, o sea, en el momento ahora, pero en el momento aparece el otro curso, que fue la imagen que le mandé, y como curso pasado aparece el suyo, y eso es porque usted está subiendo las cosas no dentro de las fechas que aparecen en el calendario abajo. Si usted se fija, luego ahí aparece el 15 de abril, 21 de abril. Entonces, se supone que este ramo debería estar en octubre, en las fechas de abajo. Y ahí debería aparecer en los ramos de ahora, del momento, según la fecha que estamos viviendo. Pero aparece como ramo pasado. Entonces, yo vi ese y pensé que era el ramo anterior, que era del 15 de abril nomás. Porque los demás ramos, por ejemplo, el anterior, aparecía en los meses de septiembre, en el mes de septiembre. Entonces, esa es la diferencia. Comprenderás, Francisco, que yo no soy la encargada de informática de la universidad. No, me Entonces, imagino, pero le pregunté solamente si que aparecía el ramo nomás. por eso te cuento que no es que yo haya subido mal las fechas, sino que a mí, al igual que a ti, también me aparece, mira acá, también me aparecen pasados. ¿Por qué? No tengo idea. No lo sé. Ok, somos dos. Entonces, La de todas pregunta, maneras, gracias. ¿pudiste ingresar? ¿Pudiste ver, aunque fuera en pasados? No, sí, ¿Pudiste sí ver? sí lo vi, pero como estaba en pasado, pensé que era un ramo que ya habíamos pasado ya. Te cuento que a mí me pasó lo mismo. De hecho, me costó un montón porque yo pensé que era yo hago este curso como hace 3, 4 años. Entonces yo decía, este fue el anterior, el que hice el año pasado, y no, es muy raro, pero me aparece en pasado. Ahí te juro, Francisco, que yo no tengo idea por qué. Pero qué bueno que hayas podido encontrarlo y pudiste acceder a los links de YouTube. La verdad que no accedí a nada, solamente estuve revisando. Pero me aparece lo mismo que usted ahí, todos los datos, por lo tanto, seguramente tengo acceso a cliquearlo y abrir los documentos, qué sé yo. Así que ya viéndolo ahí, no tengo problema. Muchas gracias, profe. Perfecto. ¿Hay alguien más que ha tenido problemas con el aula? Tatiana. Sí, no, le iba a comentar que yo he visto ya varios videos y están bien, digamos. El último no lo he visto, pero vi todos los anteriores y sí, está bien grabado y todo. Oye, Tatiana, gracias por señalarlo, porque acuérdate que está un poco asustada, porque a veces se escucha Sí. cortado. Ya, Sí, perfecto. sí, pero ahí queda como que, no sé, pero como que se escucha bien igual. Y que bueno, no perder el hilo. Para no perder el hilo, sí, o si no es muy incómodo, sí. Ya, pues, perfecto, entonces continuemos.
recordarle un poquito qué fue lo que revisamos el sábado. El sábado vimos intervención grupal, revisamos la estructura, ¿verdad? De cómo debiese armarse o articularse una intervención grupal, que ustedes pueden trabajar la temática que ustedes estimen conveniente. Y que bueno, ya me llegaron la mayoría de los grupos al menos, ¿sí? Ya tengo 3 grupos confirmados. Si quieren, ustedes me pueden ir mandando avances o me pueden ir preguntando respecto a cómo, o sea, el trabajo que tienen que entregar en la quincena, ¿ya? Y el trabajo que tienen que hacer, que es como la intervención grupal. Me pueden ir preguntando, si tienen un video me lo pueden mostrar, o sea, en eso no hay problema, ¿vale? Me escriben al mail nomás. También revisamos ese día, en el segundo módulo, tipos de intervención, ¿verdad? Y vimos que había que considerar el sentido de la intervención, el timing de la intervención, y logramos o alcanzamos a ver, ¿verdad? Al menos 4 tipos de intervenciones, que eran las que estaban acá. Vimos clarificación, información, señalamiento y confrontación. Les quiero preguntar a ustedes, ¿qué es la clarificación? Voy a volver a preguntar, ¿qué es la clarificación? Profe, la clarificación se puede utilizar cuando el paciente ocupa palabras reiteradas. Ajá. Bien, muy bien. Y se orienta a lograr un despeje en la maraña del relato del paciente. Tal cual. Es cuando algo no nos queda claro. Tal cual. Y intentamos clarificarlo, ¿verdad? ¿A qué se refiere usted con esta palabra? ¿Sí? Por ejemplo, antes de estar con ustedes, ahora estaba teniendo una paciente que trabaja en el área de la salud y me decía, por ejemplo, que ella sentía que estaba muy en la mira, ¿no? Como siendo muy evaluada. Y que de hecho se había ido alguien del equipo, ¿ya?
Entonces, ahí, por ejemplo, en este caso yo ocupé la clarificación, porque me costaba comprender un poquito, no quería comprender tan apresuradamente, cómo se vinculaba esta sensación de estar siendo evaluada por el entorno laboral con que una de las colegas haya renunciado. Justamente podemos pedir clarificaciones cuando hay links que creemos que pudiesen desarrollarse aún más, para comprender mejor cómo la persona se está misma, por ejemplo, en el lugar de trabajo, o qué tan amenazante está viendo actualmente su lugar de trabajo. Bien, ¿qué es informar? ¿Informar? Sí, ¿en qué consistía? Informar es como explicar la dinámica como del grupo, como... Profesora, buenas tardes. Sí, pero un poquito que la Tatiana... Ah, ya. Sí, al tiro Natalia. Sí, siga Tatiana, por favor. Pero esto es como explicar las dinámicas como las dinámicas de los conflictos, pero viendo como el lado bueno, puede ser o no. Bien, Tatiana. Natalia, ¿qué iba a comentar? Aló, aló. ¿Se le escucha bien? Dele nomás. Bueno, hasta que se pueda volver a incorporar Natalia. Efectivamente, el informar tiene que ver con poder dar cuenta, ¿no? De ciertas dinámicas. Muchas veces cuando informamos, acuérdense que esto se vincula a la psicoeducación. Lo que queremos un poquito es como ampliar las lecturas de cómo se interpretan las cosas. Por eso muchas veces se pueden ocupar textos o películas. Bien, Tatiana. ¿El señalamiento en qué consiste? Profe, tentar demonstrar o mostrar a la persona dónde se está equivocando o algo así. Señalamiento. Tiene que ver justamente, Michelle, con mostrar, ¿no? En algún punto le vamos mostrando al paciente, al usuario, ¿no? Que hay ciertas partes de lo que nos cuenta que son interesantes de analizar. Es como una invitación a detenernos un poquito el señalamiento y decir, bueno, cuando usted le pasó, cuando a usted le dijeron esto, le pasó esto otro. Implica poder como mostrar ciertas relaciones causales, ¿no? Pero dejando que la persona logre interpretarlo, que le dé un sentido, ¿no? A eso que se señala. Bien. Y por último, la confrontación. ¿A qué alude? Profe, hacer con que la persona se dé cuenta, pero a través de cosas que ella misma habla, como señalar las contradicciones que dice. ¿Podría llamar también un poco a tener relación un poco con la reflexión también? A pesar de ser una palabra como de confrontación, como enfrentar, pero no enfrentar, sino que es como dialogar. ¿Puede ser también? Efectivamente,
Exactamente, se mezclan ambas, ¿no? Porque por un lado, como bien señala Michelle, la confrontación va a estar asociada a que hay como un conflicto, ¿no? O sea, más que un conflicto, hay partes contradictorias, ya sea en el mismo discurso, ya sea entre el discurso y lo no verbal. Y justamente la idea es poder mostrar esto, estas contradicciones. Ello con el objetivo de, como bien menciona Tatiana, para poder reflexionar sobre las características de estas contradicciones. Muy bien. Entonces ahora vamos a ir a la interpretación. Y después vamos a ir a la autorrevelación. Ya. Antes de leerle esto, ¿no? Recuerden que las intervenciones anteriores estaban más bien orientadas a mostrarle cosas al paciente, ¿no? Pero un poquito enfocada a que el paciente pueda reflexionar e interpretar por sí mismo a qué se debe, por ejemplo, ciertas contradicciones que tiene. Que si dice, qué sé yo, que la ama y que se ve solamente con ella y quiere tener solo hijos con ella, pero está saliendo con otra chica. No, uno le puede mostrar esto, por ejemplo, a través de la confrontación, ¿no? Mostrar esta contradicción para que la persona fundamentalmente pueda reflexionar sobre esto. ¿Sí? Ahí la persona nos podrá decir, por ejemplo, ¿no? Sí, lo que pasa es que es distinto, porque mi señora es como que tenemos un proyecto de familia junto, en cambio con esta otra chica es como que me mueve un poco más, es como que, no sé, me pasan otro tipo de cosas, de otra línea. No necesariamente la línea del compromiso. Abre el discurso, la confrontación. La diferencia y la gran diferencia que tiene la interpretación es que son ustedes los que le otorgan un sentido a las cosas que le pasan al paciente o al usuario. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de interpretación en el caso que les puse, es un ejemplo, no les digo que sea el correcto ni lo que haya que decir, es un ejemplo de interpretación. Veo que, no sé, pues usted dice que ama a su mujer, que quiere tener muchos hijos con ella, que no se ve con otra mujer que no sea ella, pero se separó de ella y actualmente está saliendo con otra chica. Entonces da la impresión, no sé, de que por ahora están primando, qué sé yo, otro tipo, otra dimensión del deseo, ¿verdad? Por sobre la relevancia que tiene para usted el proyecto de familia. Es como que uno entrega, por así decir, el sentido o un sentido a lo que está pasando, ¿vale? Y eso no lo puede hacer con muchas cosas, ¿no? Ya, tradicionalmente la interpretación se entiende como la búsqueda del sentido oculto de los síntomas o de las conductas, ¿sí? Entonces uno podría decir, mira, qué llamativo que justo te enferma el día que te ibas a juntar con ese chico, ¿no? Es como que no hubieras querido juntarte. Y el enfermarte fue la mejor excusa para no ir. Esas son interpretaciones más como tradicionales, más ortodoxas, que yo no sugiero mucho hacerlas. De hecho, yo soy más amiga de las otras intervenciones, más que de la interpretación. La interpretación igual se ocupa harto. Otro ejemplo, uno puede interpretarle, no sé, a alguien que tiene que estar muy ebrio para juntarse con su amigo, ¿verdad? Que al parecer el estar muy ebrio le permite sostener la ansiedad de poder juntarse con sus amigos. No sé si me explico, más o menos por esa línea va la interpretación. Y la idea es poder introducir una racionalidad posible allí donde hay como datos sueltos, inconexos, ilógicos y contradictorios para la lógica habitual.
también va a inducir como un pasaje entre las significaciones, entre cómo la persona dice lo que dice, qué palabra ocupa, como también aquellas cosas como al plano de cómo la persona interpreta aquello que le pasa. En algún punto, en otros enfoques, se dice que uno puede interpretar justamente para mostrar que uno no lo sabe todo, que uno propone una lectura, pero que uno también no puede comprenderlo todo, ¿no? Es como la persona es la más experta en lo que le pasa. Va. Entonces, desde este punto de vista, toda interpretación que ustedes hagan es una hipótesis. Y por ello, se sugiere que si realizan interpretaciones, la acompañen de frases tales como es probable que, habrá que ver como una posibilidad que esto, otro. Una idea para buscar más datos y ver si es así sería que una mirada posible sobre el problema consiste en pensar que, ¿sí? Como formular la hipótesis en condicional, se sugiere. Ahora bien, resulta mucho más provechoso cuando es el mismo paciente el que da una interpretación sobre aquello que le resulta a sí mismo enigmático. En el caso de este joven que yo les comentaba, que se tiene que juntar con sus amigos solo cuando está muy ebrio. Yo le podría señalar esto, ¿no? Oye, mira, qué interesante que te tienes que juntar con tus amigos solo estando muy ebrio. Y ahí la interpretación cuando es de parte del paciente es mucho más interesante en términos clínicos. Entonces, que el mismo paciente diga, sí, pareciera ser que me da, no sé, como que en mi grupo de amigos, si tú no hablas y no muestras lo bacán que eres, como que terminas como Perkin, entonces prefiero llegar como bien curado y bien desinhibido a decir todo lo que pasa. Estoy poniendo un ejemplo. ¿Sí? ¿Cuándo se utiliza la interpretación? La interpretación es una técnica que uno ocupa cuando ya tiene mucho material del paciente. ¿Sí? Porque justamente para que nosotros podamos decir, esto te pasa por esto y esto otro, necesitamos tener mucha información, porque no sería como una lectura muy apresurada. Dígame. Sí, perdone, disculpe, una consulta. Hay una, no es por el tema que habla, sino que es un poco por su voz. Al parecer, hay una parte que yo escucho, que al parecer si tú te mueves como que se escucha más lejos, pero después se escucha más cerca. No sé si es porque tú estás en movimiento o en una parte con mucho eco, puede ser o no, que se sienta un poco distinta tu voz, puede ser o nada que ver. Oye, Tatiana, ¿y aquí la escuchas cerca o lejos? Es que escucho como un golpe, como si hubiera como un golpe entre medio. No sé. Es que no sé si soy yo nomás. ¿Alguien me puede confirmar si el resto siente como un golpe o algo? No, profesora, perfecto. Yo siento como un ruido, no sé. Por eso preguntaba, profe, perdone. No, no te preocupes, Tatiana. Bueno, si alguien más lo siente, me van avisando para ver, porque estoy como con el computador pegado. Entonces, claro. A veces se siente como un pequeño golpe, pero da la sensación que fuera quizás los audífonos. Ya, hasta ahora estoy sin audífono, así que voy a probar con los audífonos. Ya esperemos.
Profesora, muy buenas tardes, habla Manuel. Hola Manuel, ahora estoy con audífonos, ¿cómo se me escucha? Ahí sí, mucho mejor, Ahí profesora. sí. Parece que también de repente puede ser de que alguien lo tenga encendido el micrófono, o sea, fuera de usted, de uno de los compañeros. También por eso puede ser el eco o los golpes, todo eso. Cuando intervienen sería bueno de que el micrófono, por ejemplo, enciendan o prendan y sería mucho mejor, yo creo. Ajá, gracias Manuel. Tatiana, ¿dejaste escuchar el golpe o no? Mucho regio. Maravilloso, no, parece que el audífono. Sí, miren, a mí me tiene súper cansado ocupar audífonos porque estoy todo el día en teletrabajo, pero no parece que es necesario. Sí. Ya, sigamos. ¿Requiere una conceptualización clínica del caso cuando estamos ocupando la interpretación? ¿A qué me refiero con conceptualización clínica? Es que conozcamos las dinámicas que se ponen en juego en la vida del paciente. ¿No? Un poquito que conozcamos, por ejemplo, la relación que tiene con los padres, cómo se vincula, no sé, en sus relaciones de pareja, en lo laboral. Es decir, tenemos que ya tener como ciertas nociones de por qué le pasa lo que le pasa al paciente. Y también para la interpretación se requiere un proceso y de un vínculo terapéutico. ¿Qué limitaciones tiene la interpretación? Es que se puede entender como algo muy cerrado y acabado. Así como soy tan exigente porque mi papá desde pequeño tuvo mucha expectativa sobre mí. ¿Sí? Y el punto que es como, bueno, ya, y uno sabiendo eso, o el paciente sabiendo eso, ¿qué pasa posteriormente? ¿Mm? Es como que cierra la interpretación, a diferencia del señalamiento, la confrontación que más bien abre, es como que muestra lo enigmático, ¿no? Que puede ser como las cosas que a uno le pueden estar pasando. Y también puede levantar resistencias del paciente, como en la línea de, y bueno, ¿qué se cree este otro que viene a decirme lo que me pasa? ¿Qué pasa harto? Sobre todo si uno hace interpretaciones muy apresuradas, por eso es importante el timing. Esto de acá, el timing es muy relevante. Siempre antes de hacer intervenciones como más complejas, como lo es la confrontación y la interpretación, hay que ya tener un cierto vínculo con el paciente, que se haya establecido la alianza terapéutica. Recuerden que la alianza terapéutica es como los objetivos que van a trabajar en el tratamiento. Es como la parte más consciente del individuo. ¿Mm? Y el vínculo es la relación. Eso con la interpretación. Y aquí les voy a pedir su opinión y su experiencia porque justamente algo que yo he escuchado a lo largo de los años que ocupan mucho los colegas de ustedes, ¿no? Es la autorrevelación. Como decir, sí, sí, yo también fui adicto. ¿Mm? Que es interesante, ¿no? No es que esté ni bien ni mal. El punto es cuál es el sentido que uno espera de esa intervención. ¿Qué efecto espera que se genere en el paciente esa intervención? ¿Sí? A esto se le llama autorrevelación, que es una respuesta empática y espontánea a lo comunicado por el paciente. Se pueden compartir sentimientos y experiencias similares. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si estoy viendo a alguien que está atravesando, no sé, un duelo porque falleció un ser querido, ¿no? Cercano. Por ejemplo, el padre o la madre, ¿no? Como si yo le digo, uy, qué fuerte, ¿sabes qué? Yo recuerdo que cuando falleció mi mamá, ¿m? El punto es que no es que yo no lo pueda compartir, pero ¿qué espero yo con compartir esto? ¿Qué espero yo que se genere del otro lado? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer
cada vez que decimos o no decimos algo a nuestro paciente o a nuestro usuario. ¿Cuál es el sentido de decir esto que estoy diciendo? ¿Qué quiero lograr? ¿Cuál es el objetivo? ¿Mm? Entonces, por ahí es importante diferenciar la autorrevelación impulsiva, ¿no? Que responde más bien a las necesidades del terapeuta que del paciente. Necesidad de impresionar, de sentirse que maneja, que tiene en control las cosas. Sin embargo, si la autorrevelación es manejada en el sentido de que tiene un objetivo claro de por qué yo comparto lo que estoy compartiendo, puede ayudar a desarrollar el vínculo terapéutico. Por otro lado, puede mostrar a que todas las personas somos iguales, incluso los terapeutas, estamos atravesados por las mismas vicisitudes, ¿no? Somos personas también. Y ojo acá, que para mí es lo más importante. Cuando uno ¿Profe? utiliza, cuénteme. Pero tiene que ver entonces con ser autorreferente también, ¿o no? Como ponerse uno como ejemplo de repente por alguna situación X y empatizar con el paciente, como eso, ¿no? O sea, justamente la idea es como no caer en la autorreferencia como por necesidad de uno. Como de uno hablar por uno, como para mostrarse, ¿no? Uy, qué bueno soy en esto, qué bacán soy en esto otro. Como que la idea principal de la autorrevelación, a mi parecer, es poder mostrar que hay otras alternativas posibles u otras lecturas posibles de lo que le está pasando a la persona. ¿Sí? Sí. Entonces, por ejemplo, si yo digo, en este caso que les traía yo, ¿no? Como de un paciente que falleció, que está en duelo por, pongamos, por la mamá, ¿no? Y yo digo, uy, ¿sabes qué? Yo recuerdo que el fallecimiento, no sé, y yo noto que el paciente está, ojo, no se me falleció mi mamá, estoy como hipotetizando, ¿no? Ya, este paciente dice, no, sí, ¿sabes qué? Siento que nunca voy a salir de esto, en verdad. Creo que esto no lo voy a superar nunca, yo creo que de esta no se sale, ¿sí? Entonces ahí viene un terapeuta, podría decir, ¿sabes qué? Yo recuerdo que cuando falleció también, no sé, mi mamá o mi papá, experimenté algo muy similar, como esa sensación de que quizá nada iba a ser lo mismo, y quizá efectivamente no lo vuelva a hacer, ¿no? Pero no por ello, no sé, ahí uno va, qué sé yo, ¿no? No sé, pues en mi proceso me pasó que eh, como es difícil seguir adelante, pero de todas formas uno lo puede ir logrando, ¿no? La persona, la idea no es olvidar a la persona querida, sino puede recordarla y llevarla con uno, qué sé yo, ¿sí? La idea de esta viñeta que le estoy comentando es como que la idea de autorrevelar alguna experiencia personal pueda, por ejemplo, en este caso, el objetivo sería como transmitirle a la persona que está siendo parte de un proceso de duelo, que ahora no se ve salida, pero que eventualmente en algún momento sí se va a ver, que quizá este dolor va a ser por mucho tiempo, pero no tendrá por qué siempre doler lo mismo o de la misma intensidad. Cuénteme un poquito qué le ha pasado a usted en su experiencia, si le ha tocado, por ejemplo, ver colegas, ¿no? Que ocupan quizá excesivamente esto de la autorrevelación, decir, sí, yo también tuve esta experiencia de, no sé, ¿qué opinan ustedes al respecto? ¿Cuál será el límite? Profe, acá Alejandro. Cuénteme, dele. Bueno, profe, mire, bueno, yo todavía no tengo experiencia en esta área, digamos, pero quizás como que recuerdo, bueno, nos hago un poco de referencia cuando, por ejemplo, a alguien quizás si le están contando un problema y la otra persona puede decir, bueno, no sé si es lo mismo, pero
Oye, pero hay personas que le ha pasado cosas más complejas que a ti, pero no tienen nada que ver, porque uno podría responder así, creo yo. Obviamente que no, pero no era ese el ejemplo. Como que me perdí un poco, profe. Está bien, no te preocupes, Ale. Era otro lado. Profesora, Profe, Era eso. Oye, profesora, Alejandro, cuando te acuerdes nos avisa, ¿vale? Ya, gracias, profe. Para que la Natalia ahí nos cuente. Ya, Dale, ok, Natalia. ok. cuando uno se involucra efectivamente en la conversación, es decir, si está conversando de alguna problemática o situación, empatiza demasiado con el paciente y, por ejemplo, involucra alguna emoción, o llora, o se ríe mucho, o no sé, pues denota agresividad. Eso no sé si me logro entender. Natalia, mira, yo lo que estás comentando lo situaría más del lado de lo que revisamos el sábado, que tiene que ver con empatía versus identificación. ¿Mm? Que es como acuérdate que la identificación es que uno está como, ya deja de empatizar y es como que está realmente en los zapatos de la otra persona y no me permite intervenir ya terapéuticamente o pensar terapéuticamente, me contacto mucho afectivamente, ¿sí? Pero Claro, esto de la pero autorrevelación es distinto porque más que compartir, más que sentir afecto por el paciente, tiene que ver con que tú cuentas una experiencia tuya al paciente. Dale, Natalia. claro, pero no, la entiendo perfectamente, pero desde la experiencia del terapeuta que afloren estos sentimientos, desde la situación que le ocurrió al terapeuta. Por ejemplo, usted hablaba de, claro, a mí también me pasó, que se murió mi mamá, y empieza a contar la historia y finalmente termina siendo contenido por el usuario, a eso me refiero. Oye, mira, está súper bueno el ejemplo. Justamente, Natalia, eso es uno de los riesgos de la autorrevelación, porque la idea de la autorrevelación es que siempre está al servicio de, de que el paciente flexibilice, se movilice, problematice, y no al servicio, en el caso del ejemplo que nos está comentando, ¿verdad? Como que el paciente nos termine conteniendo a nosotros, por ejemplo, ¿verdad? Esa, claro, no es la idea. Efectivamente, hay entonces como, por así decirlo, un mal uso, ¿no? De la autorrevelación si llegamos como a ese puerto. Exacto. profe, Dígame, Tatiana. em, claro, yo lo pienso un poco en lo laboral, por ejemplo, cuando uno le cuenta a alguna compañera o qué sé yo de trabajo y le dice, oye, mira, ¿sabes qué me pasó tal cosa? Y uno está empezando como a relatarle y la otra persona te detiene en el relato y te dice, ah, pero es que me pasó lo mismo. Y empieza la otra persona a hablar de una forma tan de su experiencia que al final uno lo que quiere relatar queda como nulo. No sé si eso servirá como ejemplo, ¿no? Es un muy buen ejemplo, porque eso puede pasar, sí, efectivamente, Tatiana, sí. Como que a veces cuando los terapeutas ocupan la autorrevelación, claro, como que pueden en algún punto incluso como interrumpir y como tú bien dices, no solamente la terapia, ¿no? Como que nos pasa en la vida en general, como que uno puede contar algo y otra persona, ay, me pasa algo mucho más heavy, y uno como, pero yo estaba contándote, ¿verdad? Sí, totalmente. La autorrevelación es con timing, esperar que las personas nos cuenten, explorar más, como nos decía el Francisco el sábado, preguntar, ¿sí? Siempre ir preguntando para poder comprender mejor quién es esta persona, cómo siente esta persona, cómo experimenta su vida, ¿sí? Que suena súper pachamámico lo que estoy diciendo, pero no tiene nada de pachamámico, ¿sí? Es como, desde ahí podemos intervenir clínicamente, comprendiendo la subjetividad del paciente. ¿Mm? Sí, súper. Alguien más que, por ejemplo, haya trabajado en residencia o en otros espacios, que hayan visto, por ejemplo, que algún terapeuta se apresure y habla de su propia vida, o al contrario, que lo haya hecho y que resulte súper interesante.
O sea, yo tengo la experiencia, pero no de un terapeuta hacia un paciente, sino lo que me pasó con un compañero en una actividad. Dale. Por ejemplo, tuvimos que hacer una actividad que él hacía como de mi papá y yo de su hija. Entonces, fue como que en el fondo igual nos llevábamos mal. Es como realidad, pero nosotros como que lo actuamos. Y en el fondo es como que él pasó por eso y yo igual, y como que juntamos las dos cosas, como lo de mi vida y la vida de él, y al final como que a mí me sirvió igual para ver las cosas desde otro punto de vista, que quizá antes no lo había hecho. Oye, qué interesante, Tiare, que esto era la experiencia. ¿En qué ramo la tuvieron? El ramo anterior, ay, se me olvidó cómo se llamaba, pero fue el ramo anterior a este. Mm, Profe, Bien, Tiare. Ignacio, ¿se me escucha bien? se le escucha perfecto. Ya. Yo me acuerdo cuando estaba en un centro terapéutico había un terapeuta que era técnico en rehabilitación, que cada vez que teníamos, que hacer que yo tenía sesiones con él, y me hacía preguntas sobre el consumo y todo, y cuando yo le relataba de mi consumo, de la noche y todo, él salía con autorrevelaciones, revelando que él tenía el mismo patrón, o hacía lo mismo que yo hacía, pero en forma más exagerada, más lanzada, no sé si se me entiende, pero yo desde ahí como paciente, eh, era un poco molesto porque yo llegaba allá y desde un momento no me era cómodo y que yo le contara sobre mi consumo y saliera con su autorrevelación de, de cómo él consumía, de cómo a él le pasaban esas cosas parecidas a las mías y era súper incómodo, me acuerdo, me desmotivaba bastante y no, ahí en ese momento adherirme al proceso terapéutico fue nulo porque, y también cuando estaba con los demás chicos ahí en el patio y de repente se hablaban, pucha temas aquí eran puros chicos infractores de ley menores de edad y de repente salían temas de robo y cosas así y el terapeuta se metía y salía como si él fuera más choro, no sé si me entiendes, así con base en su experiencia. Oye, súper Ignacio, sí. O sea, primero que todo agradecerte como que no, como desde el lugar del paciente, ¿no? Como, bueno, yo creo que es importante, el Alejandro comentaba por ahí el jueves, la importancia también de nosotros como que uno también es distinto cuando uno es terapeuta y también fue paciente. Tenemos como otro tipo de experiencias que también nos ayudan a tener cierta sutileza en el abordaje con nuestros propios pacientes, ¿no? Y ahí agradecerte, Ignacio, la experiencia, que nos compartas tu experiencia de como un poquito lo incómodo, ¿no? Lo incómodo que es que, chuta, tú estás contando algo y llega el terapeuta así como más choro, más bacanado, es como ya, ok, y eso a quién le sirve, es como que le sirve a él, por así Claro, decirlo, más que a ti o a los otros compañeros. claro. Súper, Ignacio, súper. Sí, hay que tener ojo con eso, no es como yo creo que la invitación acá no es a no contar las propias experiencias, sino, como bien ya viene señalando la Tatiana, como primero dejar que la persona lo desarrolle, se explaye, no interrumpirla, y evaluar la pertinencia. Yo creo que eso es evaluar la pertinencia de hacer una autorrevelación. ¿Mm? De que si me dicen, no, sí, mira, yo mezclaba, qué sé yo, benzodiazepina con piscola. No, pero es que yo mezclaba benzodiazepina con piscola y con sopiclona y me iba para... Perfecto, pero ¿a quién le... O sea, si el terapeuta está respondiendo eso, en serio, ¿a quién le sirve esa información? ¿Para Claro, qué va a servir? ¿Cuál es el sentido si aquí lo que hacemos es para nuestro usuario? El usuario es el centro de nuestra razón de por qué estamos ahí. ¿Mm? Sí,
súper. ¿Alguien más que quisiera sumar algo, algún comentario? Profesora, Kenniger. Oiga, la he echado de menos, Kenninger. Déjeme decirle, el otro día me acordaba usted, dice, la Kenninger me suena, y dice que me acordé y fue ya. Cuénteme. Es que estaba trabajando, no había tenido tiempo para conectarme bien. Ahora sí, con todo el power. Tranquilita, no. A veces cuando digo estas cosas, como que me preocupa que puedan pensar que le estoy como, ay, ¿por qué no has venido? No, en verdad era porque, como que bueno escucharte, dale, expláyate. Mire, en realidad la consulta que tengo no es referente al tema de un ejemplo, o sea, tengo hartos ejemplos que quizá también respondería muchas de mis dudas, pero tengo una que hace tiempo como que me anda dando vuelta en mi cabeza, que es que muchas personas opinan que, bueno, hay dos versiones, como dos lados de la moneda en esto, muchas personas que lo aceptan, otras personas que lo critican y creen que no, y es con respecto a si las personas que han estado en proceso anteriormente de adicciones, el centro que sea mujer o hombre, está apto incluso después de sacar un título a implementar, no sé, abrir un centro, trabajar con personas así, si es algo que corresponde o no corresponde. No es por juzgar ni nada, pero me gustaría saber si con la experiencia, con los casos que usted ha visto, con personas que usted conoce, quizá ha conocido un caso así, si es bueno, malo o qué en realidad se piensa sobre el tema. Yo creo que es interesante, Kenninger, yo lo voy a poner de otro lado. Tú sabes que me gusta darme un poquito me gusta bordear las cosas, ¿m? Para que las podamos ir pensando juntos. Eh, Tengo un paciente que se dedica al área de la salud mental y ustedes saben, yo nunca les voy a dar detalle de mis pacientes para que estén tranquilos, ¿ya? Entonces, lo más genérico posible. Que se dedica a la salud mental y que esta persona fue abusada cuando era en su temprana infancia. ¿M? Entonces, en una sesión hablamos porque esta persona se quiere dedicar al área infanto juvenil. Entonces, estábamos hablando un poquito, él se preguntaba si es que era capaz. ¿M? Si es que era capaz de poder lidiar, ¿no? En el área infanto-juvenil, donde sabemos que ese tipo de situaciones pueden ser muy frecuentes, ¿no? Si era capaz justamente como por esta historia que él tenía, ¿m? Como que si su historia podía afectar, ¿no? En el tratamiento, en el abordaje de niños, niñas, adolescentes con temáticas vinculadas a abuso. Y fue una sesión muy bonita, muy interesante, porque justamente sacamos el limpio, ¿no? Que en la medida en que estas temáticas que uno tiene, porque a todos nos han pasado cosas, ¿m? Sería muy ilusorio pensar que todos hemos tenido una vida muy perfecta o sin, ¿sí? Como un poquito, si uno se trabaja eso, ¿no? Como uno va trabajando estas temáticas, como uno va, por ejemplo, enfrentando, no sé, el hecho de, ok, mira, tengo, no sé, en este caso una adicción, ¿verdad? Ok, fui a una comunidad o fui a tal tratamiento, actualmente, no sé, estoy en abstinencia, ¿sí? Pero un poquito como, yo creo que la invitación es a estar reconociéndose a uno mismo en su propia historia y decir, mira, yo tengo ciertos temas que para mí son sensibles y si lo abordo es probable que me pasen cosas, pero por lo mismo tengo que estar muy consciente de que para mí esto es una tecla que se puede apretar, ¿no? De tanto en tanto. Lo abordé desde otra óptica, Kenninger, porque justamente, mire, lo voy a poner desde otro lugar también. Pasa mucho, yo no sé si le ha pasado a usted, a mí me ha pasado un montón de veces, que como me veo joven y todo, creo, no sé, supongo, pero me ha pasado muchas veces que era como, y usted, pero si usted no, como, ¿qué va a saber usted si está casada, acaso, por ejemplo? O tiene hijos como para saber esta problemática, como al revés, ¿no? Así como cosas que uno no ha vivido y que las personas con justo derecho no tendrían por qué no preguntárselo, ¿no? Como, ¿y usted podría ayudarme efectivamente en esto? Y claro, no es necesario haber transitado por esa experiencia
para no poder, por ejemplo, instalar un dispositivo de escucha, ¿m? Donde podamos justamente desplegar las técnicas que hemos estado conversando, podamos comprender el malestar del paciente. Sí, no es necesario ser mamá para saber cómo esa persona vive la maternidad. ¿M? Porque esto yo, hipotéticamente siendo mamá, podría vivir mi maternidad de una forma muy distinta que la otra persona. Disculpa, Kenninger, por estas vueltas que me doy, ¿no? Pero un poquito quizás para llegar al puerto de que yo creo que no es que se pueda o no se pueda, pero la persona que emprende ese camino tiene que estar consciente de que es parte de su propia historia. Y al ser parte de su propia historia, cómo lo pone en juego de forma terapéutica con un otro que requiere ayuda. Por ahí la historia del Ignacio es muy pertinente, ¿no? La del terapeuta, como no, es que yo me pasaba esto y me pasaba esto otro. Claro, ahí al parecer ese terapeuta está poniendo más en juego su propia historia. ¿M? Está hablando por su propia necesidad, más que por lo que necesita el usuario. ¿M? Yo no sé si te respondí tu pregunta, Kenninger, porque la encuentro compleja, pero por eso intenté abordarla como distintos lugares. No, o sea, es que yo creo que igual es un tema complicado, súper extenso, porque no todas las personas como decía usted, vivió lo mismo. Igual, por mucho que uno diga, oye, sabes que entiendo tu situación, no es lo mismo vivirlo, explicarlo, contar una anécdota propia de tu vida, un sentir con un problema de uno y darlo como ejemplo a otras personas a no haberlo vivido. Y yo lo tomo como ejemplo por personas cercanas, por personas que en estos momentos trabajan en esto y es una duda que yo tenía hace mucho tiempo con respecto a incluso una persona de mi vida personal que me lo decía. Entonces yo decía, ¿cómo? O sea, no lo lograba comprender hasta que, bueno, entré a estudiar esto, uno se enriquece de información, de historias de otras personas y uno se va dando cuenta de que todos somos capaces de adoptar ese rol, de sacarnos un poco los zapatos propios y escuchar otra historia. Entonces era como mi duda, usted que es psicóloga, que lleva quizás mucho tiempo trabajando en esto, por todas las cosas que usted nos explica, yo quería como llegar al fondo de decir, ¿sabes que sí? Todas las personas, por mucho que pasemos por esa situación, si uno llega a ser consciente, como usted dice, a reconocer el problema, saber llevarlo y ayudar a otras personas a reconocerlo y mejorar las vidas de otras personas y aparte la mía, yo creo que no hay nada mejor que eso. Y gracias igual, su respuesta fue súper extensa, pero me gusta porque me quedan súper claras las cosas. Eso. Ajá. Gracias, Kenninger, súper. Yo creo que hiciste una muy buena síntesis de todo lo que hemos hablado, efectivamente. Ya, pues, Qué entonces lindo lo que terminamos dijo hasta acá. ella, se pasó. Muy lindo lo que dijo la Kenninger. Sí, pues, totalmente. A ver. Ah, yo les tenía como un role-playing. ¿Cómo andan para role-playing? Sí, igual le damos. Si es temprano, igual. Temprano, sí, pues. Ya, necesito un terapeuta y necesito una paciente. Ya, yo soy paciente. Yo soy la Ya, paciente. bien, Kenninger. ¿Quién podría ser el terapeuta o la terapeuta?
Estoy esperando. Para ser honesta, a mí no me gusta mucho la lógica de andar obligando. Quiero ser súper, súper honesta. Como que se me ocurrió decir ya, no sé, al azar. Pero no me gusta andar obligando. Así que no sé, pues, propónganme ustedes qué hacemos. ¿O hacemos el role-playing o seguimos con la materia que nos toca? Profe, seguimos con la materia. ¿Sí? Sí, a mí particularmente me da vergüenza los roleplay. Sí, sí, se quedan vergüenza. Miren, si estuviéramos presencial, créanme que agarro a cualquiera, pero claro, por acá me da lata, igual siempre hay temas de conexión, yo a veces, por ejemplo, me conecto más tarde porque en verdad, no sé, estoy todo el día conectada y se me conecta rato, entonces igual comprendo, ¿no? No es como la situación ideal, así que gracias, Kenninger, de todas formas, por ofrecerte. Bueno, profe, La falta del otro lado, pero bueno, ya. da susto ser terapeuta, profe. Sí, no, y yo, ¿sabes qué siento? Como que ya presencial, te juro que sería como ya cualquiera, pero creo que igual es como distinto a tener clase online también, como no es lo mismo. Ya, sigamos entonces. Estas son preguntas, bueno, primero vamos a hablar del sistema familiar. Quizás son algunas cosas que ya revisaron por el módulo anterior, ¿no? Sin embargo, yo lo quiero enfocar desde una lectura bien sistémica, ¿no? Yo creo que justamente las problemáticas vinculadas al consumo, a adicciones, hay que tener una mirada sistémica, ¿no? Y sistémica me refiero no solamente al modelo ecológico de Bronfenbrenner, ¿no? Como de microsistema, exosistema, sino también sistémica en términos de cómo se relaciona la persona con su entorno familiar. ¿Mm? Y cómo entre estos miembros se relacionan, qué efectos generan, eh, cómo podemos o no, por ejemplo, ver si es que la familia, ¿no? Es una red de apoyo justamente para que la persona pueda dejar de consumir, por ejemplo, o disminuir el consumo, o muchas veces incluso lo favorece. De distintas formas, lo puede favorecer, no sé, desde que también consume ahí mismo, estoy jugando, ¿no? Como desde que consuma ahí mismo como sin recordar que quizás la persona tiene una problemática o al menos ni siquiera preguntándosela, ¿sí? Como, eh, eh, o también, no sé, pues como está muy vinculado, no sé, momentos de discusiones, de peleas, ¿verdad? Hipercriticismo, como ciertas dinámicas familiares que justamente pueden ir en detrimento del proceso de recuperación. Por eso me es importante un poquito conocer, o sea, trabajar con coordenadas sistémicas. ¿Mm? Y antes yo le voy a preguntar a ustedes, intervención familiar se llama el asunto. Primera pregunta para ustedes, ¿qué claves tenemos para leer o entender la dinámica familiar de una persona? Cuando me refiero a qué claves, estoy preguntando a qué conceptos manejamos que nos ayudan a entender la dinámica familiar. Cuando las familias generalizan mucho, ocupan mucho el siempre, tú siempre, ¿o no? Ya, por ejemplo, voy a ir anotando las respuestas, ¿vale? La codependencia, profesora. Por ejemplo, la codependencia, codependencia, lo que llamo el
el Ignacio, como el siempre, el nunca, el todo, el nada, podrían ser como, en la línea más cognitivo-conductual se llama como maximizar. Ah, no, perdón. Pensamiento dicotómico. Dicotómico. Profe, perdone, ¿podría repetir la pregunta? Porque no alcancé a escuchar toda la... Por favor. Sí, voy para allá, espérame. Ya, voy de camino, dice. Exacto. Siempre, nunca, todo, nada. Ay. La pregunta es, ¿qué claves tenemos para leer o entender la dinámica familiar de una persona? Y cuando digo claves, me refiero a qué conceptos. Profe, puede ser también a través de la lenguaje corporal, como si son próximos, si no, como cosas así. Por ejemplo, en una reunión ¿Ya? familiar. La lenguaje Dale. corporal. Sí, diría yo la lenguaje corporal. Para ver si son próximos, si son distantes, que demuestran de sentimientos, de afectos. Comunicación no verbal. Podríamos llamar ahí como ¿cómo se llama? Lo último que dijiste. Tipo de comunicación. Bien. Muy bien. ¿Qué más? Del último curso que tuvieron, ¿qué conceptos revisaron? Profe, el grado de educación también. El grado de educación ya como antecedente, sí, sí. Los tipos de crisis, profe, de las familias, ¿o no? Cuénteme, ¿en qué está, cómo lo está pensando? Estoy pensando en separaciones, por ejemplo. Perfecto. Le vamos a llamar a eso crisis evolutiva de la familia. Perfecto. Y hay otro que me estoy acordando, algo como las relaciones, ¿cómo se llama eso? Relaciones, bueno, relaciones propias de la familia, por ejemplo, o será lo mismo que usted dijo recién. Las relaciones significativas hasta ti. Claro, los divorcios, las separaciones, los abandonos, ¿eso puede ser o no? Eso podría ser como historia vital de la familia. Sí. Y ahí tenemos más o menos como alguna idea, ¿no? Sí, que vamos a ir desarrollando a lo largo de este módulo. Ya, otra pregunta para ustedes. ¿Para qué sirve incorporar a la familia en el tratamiento? Para hacer una red de apoyo, factor protector. Bien, bien, muy bien. Sirve para adquirir como más información sobre la vida del paciente. Perfecto. Bien.
Sí. Profe, también para que se den cuenta si alguien está generando una codependencia o ayudando al Ajá, vicio. ajá. Muy bien, Michelle. Justamente dieron 4 Bueno, razones. también, ¿Mm? Siga. sí, perdone, para entender también, a ellos les sirve también para entender de que no solo el paciente está en tratamiento, sino que ellos también son parte de ese tratamiento, una parte Muy vital bien. en realidad. Muy bien. Son parte vital en tanto, como mencionaba Natalia, red de apoyo. Son parte vital en tanto, como mencionaba la Tiare, nos pueden brindar información relevante. Y por sobre todo, ¿verdad? Cómo vamos trabajando con ellos para favorecer el proceso de recuperación, como nos señalaba la Michelle y la Tatiana, justamente. Ya, eso la tenemos clarita. Ahora la segunda pregunta, o sea, la tercera. ¿De qué modo incorporamos a la familia? ¿Cómo la incorporamos al tratamiento? Profe, yo creo que apenas llegan, bueno, en el caso de familia, con la persona que lleven al centro, a donde lo lleven, automáticamente pasa a ser parte de un tratamiento, creo yo. Sí, pero, por ejemplo, ¿cómo los harías parte a la familia? ¿De qué forma? ¿O no lo hace parte del tratamiento? ¿Cómo uno oferta esta invitación? Un taller podría ser, o algo de grupo, donde fueran toda la familia, o de los usuarios en este caso, o los usuarios con su familia. Sería buena iniciativa como de incluirlo en el tratamiento. Muy bien. Ignacio. No, profe, se me activó el micrófono. Ah, ya. Tatiana. Sí, me sumo a las palabras de mi compañera porque creo yo que cuando uno llega un paciente a un centro de rehabilitación con un familiar o adulto responsable, ahí uno tiene que mostrarle como un poco los factores de riesgo y los factores de protección. Entonces ellos el rol que cumplen ahí pueden ser de protección al paciente o a su familiar. Entonces yo creo que eso es motivante como para invitarlos a que participen. Sí, justamente. Esas pueden ser buenas estrategias, ¿no? Instalar un taller para familiares. ¿Mm? Yo creo que esta pregunta de cómo incorporarlo suena sencilla, pero no lo es tanto, ¿no? Porque en general No, tanto. puede ser que las familias tiendan a ver como problemático solo a la persona que consume y un poquito desconocer las implicancias que tienen, ¿no? Es como, eh, y no de mala fe ni mucho menos, sino porque justamente el paciente índice muy disruptivo, ¿no? Muestra como mucho malestar o genera mucho malestar a nivel familiar. Entonces, en algún punto incorporarlo al tratamiento implica una invitación bueno, como no solo, o sea, parte de ayudar implica que el familiar pueda preguntarse qué de lo que hace o no hace, dice o no dice, puede o favorecer o mantener, ¿no? O disminuir. ¿Sí? Profe, también Dígame. dentro de este asunto incorporar familias se hacen también varios talleres. Por ejemplo, no me acuerdo muy bien, pero lo que son los grupos de expresiones de afecto, eh, donde se reúnen, no sé, los familiares y se hacen varias dinámicas también en grupo, ya sea el poder mirarse, el tocarse, el abrazarse. Se van representando así las emociones, lo que van sintiendo, lo que no han podido representar durante tanto tiempo, lo pueden hacer en esta actividad también. De todas maneras, Alejandro, sí, yo me acuerdo en el hospital que con mi colega hacíamos un taller de expresividad emocional para los familiares y cuidadores, porque no todos tienen familiares, teníamos muchos usuarios de residencia, hogares protegidos. ¿Mm?
Y era bien interesante porque trabajamos justamente esa lógica, Alejandro, como de poder reconocer, ¿no? Porque para los cuidadores tampoco es fácil esto. Les van pasando muchas cosas afectivamente. Entonces, esa instancia del taller era un poquito reconocer lo que le iba pasando, poder validarlo y posteriormente ver cómo expresarlo de una forma asertiva, ¿sí? Sí. La Natalia creo que quería decir algo. Sí, profesora, con respecto a la incorporación de la familia a los tratamientos, hay mucha gente que es reacia, bueno, trae a los usuarios o pacientes a ciertos dispositivos, pero como que los dispositivos se hagan cargo de la salud, pero ellos son reacios porque les cuesta aceptar la realidad del usuario. También han sufrido daños colaterales con la enfermedad, por lo tanto, como que se sienten un poquito escépticos a participar de las terapias. Sí, está que interesante lo que nos estás contando, Natalia, efectivamente. Por eso, por lo que acabas de decir, yo creo que no es tan fácil esta pregunta, o al menos la respuesta a esta pregunta, ¿no? Como de qué modo incorporarlos, porque Natalia nos comenta algo que no es menor, ¿no? Que hay familiares que muestran cierta resistencia. Por un lado, pueden mostrar resistencia al tratamiento en sí, así como, ay, si no se va a curar, si siempre va a estar igual que siempre, qué sé yo. O bien, como nos retrata la Natalia, como yo lo llevo, ¿no? Lo traigo y me lo arreglan, por así decirlo, y me avisan cuando esté listo, como si las personas fuéramos un auto que nos llevan a mantención y ya, ¿no? Sabemos que todo lo que implica la dimensión de lo humano está lejos de ser un auto, ¿no? O una maquinaria, ¿sí? Es como, efectivamente, sí. Bien, ejemplo, Natalia. Profe, Sí. una consulta. Dígame. ¿É normal, assim, ou fácil de encontrar grupo de apoios para os familiares? Pero de Yo autoajuda creo, para ellos, assim mesmo, solamente familiares, para que, através de suas conversas e coisas assim, se autoajudem? É normal haver isso ou é muito difícil? yo te diría que depende mucho de la red en la cual está inserto el paciente. Sí, porque hay dispositivos que trabajan más fuertemente con familiares, otros que no mucho, pero la tendencia hacia donde está evolucionando, al menos la salud mental comunitaria, es cada vez mayor participación de los familiares, de la comunidad, ¿sí? Entonces ahí depende un poquito, Michelle, a mi parecer, del territorio en donde esté la persona, de la red de salud mental que hay en ese territorio. ¿Mm? Y ahora si nos vamos al privado, depende un poquito de las prestaciones que tenga el dispositivo privado. Pero de todas formas, Michelle, yo creo que es súper necesario espacios para los familiares y los cuidadores, súper necesario. Porque es como que en algún punto también se enferman. ¿Mm? Y creo que justamente nuestra pega tiene que ver con habilitar espacios, ¿no? De escucha, de encuentro, porque creemos, ¿no? Que la salud mental tiene que ver mucho con eso. La Natalia quería decir algo. Sí, profesora, se me vino también a la cabeza, es complejo el tema de las familias también cuando hay dispositivos que son cerrados, por ejemplo, que vengan a un taller o a una terapia, luego los apoderados vuelven a sus casas y muchas veces no tienen la contención, entonces pues, se puede abrir una herida si no está bien hecho el taller o está bien trabajado el tema, porque, por ejemplo, si hay un puente entre un usuario y un padre o una madre, por ejemplo, el usuario se queda en la comunidad contenido por un equipo clínico, pero afuera no hay contención para la familia, en muchos casos. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí. Hay algo que se llama el síndrome del cuidador, que si quieren ustedes lo pueden explorar. Que es justamente que el cuidador comienza a manifestar muchos signos como de alteraciones físicas o psíquicas a propósito de su experiencia de cuidador.
particularmente cuando recae en él o en ella toda la actividad del cuidado. Y a mí el año pasado me tocó acompañar una tesis súper bonita vinculada al tema del síndrome del cuidador, y aparece algo que no es menor, que es que en Chile, yo me imagino que en Latinoamérica también, en general la figura del cuidador, adivinen en quién cae, po. Caen las mujeres mayoritariamente, particularmente en las madres, ¿no? Y muchas veces también en las hijas, ¿sí? Entonces ahí vemos también que es importante lo que señala la Natalia en términos de que los dispositivos pudiesen ofertar, ¿no? Ciertos espacios, quizás no de psicoterapia propiamente tal, ahí quizás sea pertinente derivaciones, ¿no? Al CEFAM o al COSAM, ¿sí? Pero sí al menos un espacio de encuentro, de poder hablar sobre este tipo de experiencia, de poder encauzarla. Súper. Y por último, esta más que una pregunta para ustedes, es una pregunta que nos tenemos que hacer todos cuando evaluamos familia. ¿Con qué recursos cuenta la familia y qué dificultades o complejidades tiene esta familia? ¿Por qué? Porque yo tengo la impresión que en salud siempre nos forman mucho en la línea de lo patológico, ¿no? El que consume, el que se quiere matar, el que está psicótico, ¿sí? Como muy desde el lado de la patologización. Y por lo mismo me encanta partir con esto, ¿no? ¿Qué recursos tiene el paciente? ¿Qué recursos tiene la familia? Es importante que si queremos que la familia los reconozca, nosotros poder reconocerlos previamente como terapeutas. ¿Con qué recursos cuenta esta familia? Ya pues, vamos entonces a lo nuestro. Todo esto, ¿no?, que estamos conversando tiene algunos antecedentes, ¿sí? Y el antecedente tiene que ver con algo llamado TGS, que es la teoría general de sistemas. La teoría general de sistemas involucró o implicó un cambio muy paradigmático, ¿no?, en el modo en que se explicaba y se intervenía la enfermedad en general, ¿sí? Particularmente en salud mental. Y el adoptar la teoría general de sistema implica abandonar una visión mecanicista, muy causal de los fenómenos, que dominó a las ciencias sociales para poder acceder, ¿no?, a una visión más sistemática. ¿Cuál es o en qué se basa, o sus planteamientos? Es que ningún elemento aislado dentro de un sistema actúa en forma independiente de su contexto. Miren qué interesante esto. Miren qué interesante cómo lo podemos llevar a distintas viñetas, distintos lugares, ¿no? Ningún elemento aislado dentro de un sistema actúa en forma independiente de su contexto. Entonces, cuando yo escucho a alguien desregulado gritando, más que decir, oye, que está loca o que está loco, pareciera ser que debiese yo explorar el contexto en el cual tiene lugar esta conducta, porque ninguna conducta es aislada de su contexto, que es justamente lo que hacen los prejuicios. Los prejuicios lo que hacen es aislar la conducta del contexto. Y nuestra visión como terapeutas es justamente no. Queremos analizar, queremos explorar en qué contexto se da esta conducta, qué del contexto podría implicar, ¿no? Disculpen, podría explicar esta manifestación conductual. Se centra en la descripción de las partes y la relación que establecen entre sí, ¿sí? Y aquí aparece como una frase que es muy paradigmática, ¿no?, de lo que es la teoría general de sistemas, que es el todo es distinto a la suma de sus partes. Miren qué interesante. El todo es distinto a la suma de sus partes y el todo es más que la suma de sus partes. ¿Qué quiere decir esta frase? Quiere decir que yo puedo pescar, por ejemplo, una residencia, una comunidad, puedo ponerle jefatura, lineamientos técnicos, puedo ponerle un equipo de salud, usuarios, y aún así todo lo que estoy nombrando
no logra dar cuenta de lo que se pone en juego en ese lugar. Porque la interacción de todas las partes configura un todo, que es mucho más que la suma, ¿no?, de aquello que estoy describiendo como si fuese un recetario. ¿Mm? Por eso se dice que el todo es distinto o es más que la suma de sus partes. Y por ende cambia el objeto de estudio, ya no es lo intrapsíquico. ¿A qué me refiero con lo intrapsíquico? Ya no es que, pobrecita, que tiene un, no sé, que tiene un trastorno de personalidad, ¿no? A propósito que vimos trastorno de personalidad, que tiene un trastorno de personalidad y por eso grita como loca. ¿Mm? No, pues. Aquí la teoría general del sistema lo que hace es pescar esto y decir, no, 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 no. Aquí hay algo que nos permite explicar esta conducta a nivel vincular, a nivel relacional. No es gratuito que esta persona se haya puesto a gritar de forma desaforada, angustiada. Algo está pasando. ¿Qué coordenadas vinculares se están poniendo en juego ahí para que aparezca esta conducta? Es por ello que yo en lo personal, como para ir bajando la teoría a la práctica, cuando algún paciente, ya sea hombre o mujer, me cuenta como un episodio de agresión, por supuesto que a uno le impacta, ¿no? Pero es muy importante explorar qué elementos se pusieron en juego al momento de esa agresión, ya sea heteroagresión o autoagresión. Porque si no nos podemos quedar con una lectura muy simplista y llegar a decir, bueno, esto es una persona agresiva y ya está. ¿Mm? ¿Qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de objetos que tienen relaciones entre sí, ¿sí? Y que hay atributos entre estos objetos. Los atributos son las propiedades que le pertenecen a los objetos y las relaciones son aquellas que mantienen unidas al sistema. Desde esta perspectiva de la teoría general de sistemas, dejamos de ver a las personas como individuos y pasamos a verlas como personas que se comunican constantemente con otras personas. Miren acá qué interesante. Siempre existe alguna clase de relación. A mí me pasa mucho, yo no sé más o menos, no recuerdo el rango etario de ustedes, ¿no? Pero quizá hay alguno más joven que el resto que es muy común hoy en día escuchar en los más jóvenes como esto de no, no, si no tenemos nada, no, si no estamos en nada, pero qué sé yo, hablamos todos los días, eh, si no me responde me angustio, ¿sí? Eh, y uno dice, bueno, ok, no, no será un pololeo, ¿no? Como uno lo entiende, pero no podemos negar que hay una relación ahí. No sabemos qué tipo, no sabemos qué nombre tendrá, pero hay un vínculo, hay una relación. Por eso que, no sé si han escuchado esto del gasling, no me acuerdo bien, ghosting, que es como cuando las personas se están conociendo por redes sociales o en la vida real, qué sé yo, y hablan frecuentemente, ¿no? En un plano amoroso y de repente uno desaparece, una de las dos partes. Sí, y que esa experiencia vivía como con mucha, bueno, con mucha incertidumbre, pues, ¿por qué desaparece esta persona? ¿Qué pasó? Algunos pueden incluso interpretar eso como agresivo, ¿sí? Y es justamente porque los seres humanos, eh, no por no tener un nombre al vínculo, no vamos a tener un vínculo, ¿sí? Hasta acá, ¿cómo Profe, vamos? eso del gasting, yo había escuchado mucho que son personas como narcisistas, con trastorno de narcisismo, que, o psicópatas, algo así, que lo hacen como para ilusionar a la otra persona. Cuando no lo, sería más para ilusionarla. Claro, claro. Mira, yo no me he sentado a leer, Michelle, como un poquito el perfil del que lo hace, pero sí, me late que pueden haber como harto rasgos narcisistas en eso. Claro, ahí como lo que encuentro súper llamativo a propósito de la teoría general del sistema es como que, ¿cómo no va a doler
si igual había una relación ahí. Quizás no eran pololos, ¿no? O novios, qué sé yo, pero hay un vínculo. ¿Mm? Entonces, bien interesante esto de la teoría general del sistema. Es como te dice, aunque no haya nombre, hay relación. Y es súper llamativo en los jóvenes, que es como que si le ponen nombre se comprometen, ¿no? Y en verdad, al parecer es una idea, porque técnicamente, si uno es responsable de las relaciones, ya está comprometido. ¿Mm? Bueno, cuando existe un sistema, la modificación en una de sus partes afectará al todo. Y existen, por lo tanto, interrelaciones. En este sentido, no afecta, no es importante la cantidad, sino la calidad de la relación. Les voy a poner un ejemplo, ¿vale? Esto de la interrelación, que una de las partes afecta al todo. Había una vez un estudiante que vivía en las afueras de Santiago y para llegar a la universidad tenía que tomar un bus. En el bus, la estudiante aprovechaba, si bien era como una hora de trayecto, una hora y media, sí, como un poquito latoso, ella aprovechaba de leer la materia, ¿sí? Aprovechaba de leerla, de repasarla, de vuelta también, ¿no? Tenía sus clases, entonces se volvía a repasar su materia. Un día su marido le regala un auto y ella empieza a viajar en auto. Y lo que pasa es que baja mucho su rendimiento académico. Uno dirá, bueno, ¿cómo tener un auto puede bajarte el rendimiento académico, ¿no? Si nos quedamos en una mirada muy mecanicista, muy causa-efecto. Pero en la exploración de esta situación, justamente el trayecto del auto se le hacía más cómodo, pero no le permitía a la estudiante poder revisar su apunte. Y por ende eso tuvo un reflejo como en una disminución de su desempeño académico, ¿sí? Entonces, interesante, se introducen elementos en el sistema y pueden aparecer nuevos resultados. En ese sentido está todo muy interrelacionado. Es un ejemplo, si a usted se le ocurre otro, genial. Profesora, una consulta. ¿Esto tiene Dígame. algo que ver con la homeostasis? ¿Una cosa así? Sí, sí. Es que me acuerdo que lo pasamos el año pasado, pero no me acuerdo bien de qué ramo, pero me acuerdo que hablamos sobre la teoría del sistema. Oye, qué bueno, qué bueno. Entonces te va a hacer un refresca memoria, pues. Efectivamente, la homeostasis es una de las características de los sistemas. ¿Mm? La idea, lo que yo quiero es que esto que es teórico podamos bajarlo como a experiencias de la vida cotidiana o bien experiencias en las intervenciones con nuestros pacientes o usuarios. Ojalá no estar repitiendo la misma materia. Me sentiría pésimo hacerle eso. Entonces, características de los sistemas. Como bien dijo la Kenninger, está la homeostasis, la totalidad, la jerarquía, los límites, retroalimentación y equifinalidad. ¿Se recuerdan de esta materia? Yo algo, profe, tuvimos que hacer como una esquemita donde había que poner las redes de apoyo, una cosa así me acuerdo, como de lejito. ¿Ya? ¿Alguien más? Porque la Kenninger se acuerda, pues. Está súper. ¿Quién más se acuerda de esto? Lo que yo recuerdo que vimos fue el ciclo adictivo homeostático. Ah, ya. Pero vinculado a la teoría general de sistemas.
eso no lo recuerdo. Ya. Bueno, en términos de las características de los sistemas está la totalidad. Cada una de las partes de un sistema está relacionada de tal modo con las otras que un cambio en una de ellas provoca un cambio en todas las demás y en el sistema total. En este sentido, un sistema se comporta como un todo inseparable. En contraste con la suposición opuesta de que fuese solamente algo sumatorio. En este sentido, las relaciones son recíprocas. La conducta de A puede afectar a B, pero B tiene verdad o puede responder frente a la reacción posterior de A. ¿Sí? Por eso pasa muchas veces que las personas nos enfrascamos, ¿no?, en ciertos conflictos. Es como, no, es que él hizo esto, no, es que eso, esto, otro. Pero en algún punto, claro, desde nuestra vereda es muy fácil poder leer y decir que está o que no hace el otro, ¿no? Pero en algún punto hay algo de nosotros que también se pone en juego. ¿Sí? Ya vamos a tocar esto más profundamente cuando veamos los axiomas de la comunicación, que son súper interesantes para poder intervenir, ya sea a nivel de familia o a nivel de pareja. Entonces, por ahí la Tatiana nos comentaba, por ejemplo, ¿no?, que una crisis puede ser algo que afecta a una familia, ¿no? Efectivamente, ¿no? Por ejemplo, tener a alguien que está hospitalizado, sí, va a cambiar, va a reorganizar las reglas del juego que regulan las interacciones en la familia. Una separación, ¿sí? O sea, no quiero poner a la separación como necesariamente algo malo, ¿no? Muchas veces las separaciones son como bien necesarias, ¿sí? Pero me refiero como a situaciones que generan un cambio, ¿no?, en la organización y en las reglas familiares. ¿Profe? Dígame. Ay, lo que pasa es que me acabo de acordar de, por ejemplo, yo me separé de Fernando, el que fue mi marido, como por 10 años, y después conocí a un pololo con el que tuve 4 años de pololeo. Y cuando yo me puse a estudiar, terminó conmigo, porque ya no le iba a dedicar tanto tiempo y que iba a conocer otras personas, y fue una cuestión súper... Es decir, claro, afortunadamente yo creo que lo tomé bien, comillas, no que no me doliera, me sufrí mucho tiempo, pero me dediqué más a estudiar, más a trabajar, como que puse mis energías en eso como para sobrellevarlo, pero también mirando en retrospectiva, hoy qué egoísmo igual de pronto encontré, así que por un lado digo, bueno, ya fue y dentro de todo estuvo bien, pero fue un proceso doloroso, a eso me refiero. Y cambió la dinámica de mi vida en el fondo, porque ya fueron otras las prioridades, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, te entiendo perfecto, Tatiana, y yo creo que nos trae ahí un buen ejemplo, ¿no? Es como te pusiste a estudiar y hubo un cambio, ¿no?, a nivel de reorganización vincular. Ya no tienes suficiente tiempo para mí, ¿sí? Como, claro, algo o una decisión que uno toma puede tener efecto, ¿no? O sea, la forma en que uno lo interpreta va a ser muy distinta al comienzo a cuando han pasado unos añitos, ¿no? Cuando han pasado algunos años o agua bajo el puente lo puede interpretar de otras maneras, ¿no? Pero efectivamente es interesante eso, como ustedes cuando optaron por estudiar ahora, ¿no? Como por el año pasado, cuando comenzaron la carrera, por supuesto que esas decisiones van teniendo efecto y van teniendo ganancia y costo, como toda buena decisión. Si no tiene costo, no es una decisión. Cuénteme. Profe, acá Alejandro.
Una ¿Sí? consulta. Bueno, obviamente estamos ya hablando un poco de relación y todo eso, pero, por ejemplo, yo, un caso familiar que tengo yo hace mucho tiempo, Ajá. nosotros perdimos a un primo de una forma bien, una muerte bien, ¿cómo se llama? Inesperada y violenta. Y eso también Ufa. provocó un cambio súper fuerte, digamos, en la familia de mi tía, digamos. Fue un cambio bien complejo, digamos, porque mi primo en algún momento también estuvo metido en un tema de drogadicción por lo mismo, por la pérdida de su hermano. Entonces, claro, aquí lo estoy como asimilando, porque es increíble cuando cambia, cuando hay todo un sistema y algo se mueve en ese sistema, cómo todo puede, cómo todo cambia, po, cómo todo Exacto. va para bien o va para mal, se descoloca. Exacto. Y qué increíble eso, como todo, como claro, si una familia, quizás no era una familia que se era tan bien, pero estaban todos, digamos, estaban todos los integrantes que componían ese sistema y uno de esos integrantes pum, salió súbitamente. Y ahí, pum, eso se descoloca totalmente. Ahí lo logro yo como lo logro como asimilar también. Totalmente, Alejandro. Efectivamente, el fallecimiento, ¿no? Aparte que yo Claro, siento que hay duelo y duelos, ¿no? Es como, no estoy sí. diciendo que uno sea menos doloroso que otro, por favor, que no se interpreta así, pero No, sí, profe. muchas veces cuando son accidentes como esto que uno Claro, ni siquiera psíquicamente está preparado, es tan, es como un justamente. impacto tan fuerte. Sí. Claro. Ujú, claro. Y ahí entran muchas cosas porque o se separan, o se separa la familia o se juntan más, po, Sí, ¿cierto? Creo yo, sí, o sea, sí. yo lo vi. O se va cada uno por su lado, o se juntan, o vive cada uno su dolor en forma independiente, o lo viven todos juntos, o a veces pasa que ni siquiera tocan el tema también, po, que Sí, puede pasar también, que no lo tocan porque es tan doloroso que lo dejan pasar por alto y que tampoco lo viven, y quizá al no vivirlo, ese sistema sigue todavía, no funciona bien, porque no se han hablado las cosas, no se hizo el duelo, no se hablaron, pucha, ¿por qué no? Quizás se pueden culpar, pero no se, pero se echan ellos mismos la culpa, pero no comentándosela al otro, sino que forma como bien para adentro, digamos. Pero sí. sí, yo creo que si eso no se arregla, el sistema no vuelve como a funcionar, pues, creo yo. Ajá. Interesante, Alejandro, ¿no? Es como justamente un poquito cómo las familias van resolviendo los momentos, los periodos críticos. Yo te juro que soy una fiel creyente de que las crisis posibilitan cambios para bien, pero depende también, como Sí, tú bien señalas, ¿no? Como de cierto acompañamiento, de cierto reconocimiento del claro, dolor, de procesos que no son cierto, del todo fáciles y que las personas en general claro, intentamos evitar. sí, Sí, sin duda, sí. Sí, qué increíble eso, como yo creo que el evitarlo, el no hablarlo, el no conversarlo, yo creo que es más, obviamente que es más complejo, porque no se logra como hablar y sentarse y conversar y decir, mira, me pasa esto, tengo esto, siento esto, no puedo con esto, lo he hecho mucho de menos y hablarlo. Entonces, eso digo yo, o se separan, todos o se separan o se juntan y no sé, cada cual por su lado no. Eso es sí. como yo lo veo también, profe. De todas maneras, muy de acuerdo, sí. Gracias, Miren, profe. yo creo que no, gracias a ti, sí, no, agradecer a los dos, ¿no? Como que primero la confianza en este espacio para contarnos de su vida, de su experiencia, para poder ir aterrizándolas, ¿no? Más bien aterrizando la materia a lo que son experiencias de la vida real. Efectivamente, yo creo, Alejandro, comulgo harto con lo que tú señalas. Yo creo que, no sé, será algo particularmente Chile, Latinoamérica, no tengo idea, pero yo creo que algo muy propio de este país, como esta Mm, tendencia al sí, evitar, al negar, claro, como sí. que, Al no mm, afrontar, mm, no sé, pues porque es raro eso. Pues, bueno, yo creo que al final todos lo hacemos también, así como que nos hacemos los lesos y ya que pase por alto, pero al final está ahí dando vueltas, y igual no deja, no se sana, pues. sí. Mm.
Sí, perdón. Lo que pasa es que quería decir, claro, imagínate que ahora tú puedes decir, oh, ¿sabes qué? Estoy yendo al psicólogo y ya basta eso como para que te tilde un poco menos, tiene problemas mentales, así como que está loca. Claro, ¿Te sí, fijas sí. lo mal? ¿Sí o no? ¿Cierto, Vale? Sí, pues hay una mala interpretación también, pues eso de que si vaya al psicólogo, no, este está... Y no es así, pues. ¿Saben Lamentablemente aquí qué? en Chile se piensa eso. A mí pasa algo re loco porque como yo trabajo en el área de salud mental, como que yo siento que vivo en una burbuja en donde, por ejemplo, por muchos años, no sé, ya en este ir y venir con terapeutas ocupacionales, o me refiero como en términos de abordaje clínico de pacientes, con médicos, qué sé yo, en mi área es tan re loco porque en verdad que es muy bien visto ir al psicólogo. Es como que lo mal visto es no ir al psicólogo. Entonces, para mí era muy, muy llamativo que, no sé, pues estamos todos almorzando, qué sé yo, los becados de psiquiatría, los psiquiatras, los terapeutas, y alguno, oye, sí, me di cuenta, esto es la psicoterapia, en serio, estoy trabajando algo más o menos similar, y se daba como una cotidianidad que yo estoy muy acostumbrada, entonces, claro, como que me ayuda igual que me digan que en otros, en verdad, en la mayoría de los contextos no es tan normal ir al psicólogo, disculpen, no se interpreta como, sí, qué bueno que vaya, al contrario, muchas veces se interpreta como algo más bien negativo, po. Profe, ¿Sí? quería acrescentar que en Brasil también es muy común. Cuando yo llegué acá en Ah, Chile, que yo dije, no sé qué, voy al psicólogo, me miraron sí. como si yo fuera loca. Y no, allá es muy normal. Allá como que todos van a terapia, así es muy normal, el cotidiano de las personas marcar psicólogo y a terapia y a psicoanálisis, como que es Sí. una cosa natural que uno sabe que tienen que hacerlo para solucionar sus problemas. Y acá no, yo vi que aquí era mal visto. Mm. Sí, Mira, yo pasó lo que tengo eso. entendido, Michelle, es que Brasil y Argentina, el tema, bueno, el psicoanálisis, de la salud Sí, mental está mucho más arraigada que acá, pues. Aquí sí, es una cultura sí. de... Es porque como allá Sí. nosotros ya tenemos como en la cabeza inculcados que tenemos que ir al psicólogo para tratar algo, ¿entiendes? Como un gimnasio, Claro, es como gimnasio. sí, O sea, po, es como el uno tiene, gimnasio. porque uno tiene que separar el dinero para pagar el gimnasio y para pagar la terapia. Es como base. Oye, qué interesante, Michelle. Sí, Está buena, sí. sí. Es verdad, mira, en Brasil es así, el gimnasio que no puede faltar y la terapia. Como que así, tiene que tener. Mira, oye, me encantaría que fuese aquí. Bueno, ojo, yo no sé, ahí ustedes me cuentan sus experiencias, pero al menos con tema pandemia, yo he visto que ha habido un aumento muy significativo de la consulta en salud mental. No sé si le ha pasado, se han escuchado, pero claro, como dice la Michelle, es como que aún está muy presente como este estigma, ¿sí? Yo les voy a contar un breve para ya ir cerrando, ¿no? Que tengo una paciente que trabaja en una unidad de salud crítica y a la paciente le pasó algo muy grave, eh, camino al trabajo, la asaltaron bien feo y todo. Y claro, o sea, llegó, siguió trabajando, todo impactado, pero ¿cómo sigues trabajando? Se te asaltaron y ya seguía trabajando nomás. Y después cachó bueno, que tenía que hablarlo, empezó terapia, ¿sí? O sea, en verdad ya estamos en terapia, solo que lo llamativo acá es que le van preguntando los colegas, ¿no? Ay, y chuta, ¿y te has sentido mejor? Sí, estoy en terapia, dice ella. Estoy en terapia tratando este tema del asalto. Y ella me contaba posteriormente que sentía que todos estaban como súper, ay, sí, pobrecita, oye, ¿quieres que te ayudemos en algo? Oye, pero ¿estás bien? Y claro, para ella era un tantito incómodo porque era como, ay, como que, no sé, alguien le preguntó si estaba medicada, oye, ¿estás tomando tu medicación? Y ella así como, no es necesario estar medicado, ¿no? Como, no es necesario, como si con elaborarlo y hablarlo ya está, decía ella. Entonces sí, pues estamos, claro, hay una cultura que estigmatiza un poquito la psicoterapia o los tratamientos, claro, pero como dice la Michelle ahí, si uno quiere, qué sé yo, estar saludable físicamente y va al gimnasio, también si uno quiere estar saludable afectivamente, psíquicamente, ¿no? Importante ir a psicoterapia, pues. La tía iba a decir algo. Sí, profe, por ejemplo,
en estos momentos yo estoy con psicólogo. Y a la persona que yo le digo así como estoy con psicólogo, como que no me queda mirando así como loca, ni yo me siento loca tampoco. Pero sí me di cuenta de que hay como más preocupación de los demás hacia mí desde que saben que estoy con psicólogo. Mira, sí, sí. Mm, mm. Deja contarte un relato así que tengo que Dale. ya, yo estaba en ISAPRE y todo, ¿no? Entonces yo fui pasando al ginecólogo y allá ellos miran como tu fecha clínica. Y salía que yo pasaba en el psicólogo y el ginecólogo me preguntó por qué yo pasaba tanto en el psicólogo. Yo no pude creerlo cuando me hizo esa pregunta. Te juro que no pude creerlo. Yo dije, no puede ser que me está haciendo eso. Totalmente. Qué terrible, para que veas, porque para que veas que não é, eu creio que aqui não é um nível que diz, ah, não, eu creio que é cultural mesmo, porque se um médico te pergunta isso, aí tu vê que a coisa não está normal. Exacto, sí, E eu totalmente. simplesmente lo ignoré, eu hice como, ¿ah? Totalmente, Michelle. Sí, yo creo que ese es un buen ejemplo. Sí, por supuesto, ahí de a poquito se va normalizando un poco, ¿no? Esto de la salud mental. ¿Mm? Esperemos que sigamos en esa senda, pues. Oigan, estimados, ya estamos en la horita. Vamos a dejar la teoría general del sistema hasta acá. Bueno, muy contenta de su participación, de sus comentarios, de que nos puedan ir, ¿sí? Como compartiendo lo que saben, ¿sí? Así que, súper. Nos vemos entonces el jueves. ¿Vale? Bueno, profe. Buenas noches, Buenas profe. noches. Que descansen. Un abrazo. Gracias, igual. Chao, Buenas chao. noches. Chao, chao, chao. Chao. Buenas noches, profe, chao.